y que Dios nos ayude para seguir haciendo una relación con el tema que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro hermano pastor. Y creo que es tan necesario para todos los que queremos seguir estando incluidos dentro de un remanente de preservación, preservado. Yo siempre he creído eso. Hay corrientes, hermano, que creen que las mayorías serán transformadas y trasladadas a la presencia del Señor, pero también hay otras corrientes que creen que es una gran minoría nada más la que alcanzará el premio del supremo llamamiento, que es la transformación gloriosa. Yo estoy pensando desde la mañana en un pasaje que está en Hechos capítulo 2, verso 16, y está relacionado, hermano, al hecho de buscar el fluir profético, el fluir del Espíritu Santo, o de alguna manera tal vez investigar si estamos en ese fluir, porque usted recordará que el día de ayer hablábamos cómo ese espíritu ha ido de generación en generación y debería de estar vigente en estos días. No es nada nuevo, sino nada más es algo que se va activando a medida que los ministros del Espíritu lo van percibiendo y lo van impartiendo a la iglesia, siempre y cuando sean ministros constituidos por Dios. Recuerdo que hace muchos años se hablaba que solo los ministros genuinos, llamados verdaderamente, serán los que también establecerán a la iglesia verdaderamente en Cristo. Entonces yo le puse tal vez a esta otra parte de la meditación buscando la línea profética para estar bien dispuestos y preparados, o si usted quiere le pone buscando el verdadero fluir profético para estar bien dispuesto y bien preparado, en la base de que con Juan el Bautista se cierra un ciclo profético y se abre otro ciclo profético. Usted sabe que se habla mucho acerca de esto, y aunque los profetas del Antiguo Testamento tuvieron su función en su tiempo, no profetizan ni ministran de la misma manera, puesto que la entidad a que ellos fueron enviados en el Antiguo Testamento fue al pueblo de Israel como nación, y en esos días no existía la nueva entidad llamada iglesia. Ahora se abre otro ciclo profético en donde Dios está estableciendo profetas, le llamamos nuevo testamentarios, que se dedican a ser como convertidores. Esto es bien importante, hermano, que nosotros lo captemos, porque los profetas del Nuevo Testamento dialogan con los profetas del Antiguo Testamento y convierten la enseñanza para digerirla y ponerla al alcance de la nueva entidad llamada iglesia. Hay detalles ahí que si uno no tiene conocimiento se puede perder, porque hay mucho profeta nuevo testamentario que quiere profetizar y que quiere ejercer su ministerio como lo ejercía, por ejemplo, Samuel. Y usted sabe que hay edades, hay tiempos y hay periodos. Por eso es que el Señor tal vez está como inquietando a que la iglesia sea bien fundamentada o vuelva a retomar ese tema. Entonces en Hechos capítulo 2 verso 16, yo voy a leer un pasaje que el Señor estaba dándonos ahí en la mañanita y que por supuesto es bastante conocido por todos nosotros. Y está referido, hermano, al pasaje en donde se levanta un enviado de Dios, el apóstol Pedro, y está haciendo referencia a la profecía que se había dado con anterioridad por el profeta Joel. Leeremos, hermano, del capítulo 2, del 14 al 17 nada más. La palabra dice: entonces Pedro,
poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho. Quítele dicho y póngale: esto fue profetizado por medio del profeta Joel. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Tal vez valdría la pena leer un poquito más. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Puede tomar su lugar, hermana y hermano, y usted sabe que parecería que hace un doble énfasis en el derramamiento del Espíritu Santo en este pasaje 17 y 18 del capítulo 2. Es bien interesante tal vez que usted mire que dice, o que miremos que dice: y sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí obviamente se está refiriendo al derramamiento que el Señor prometió en los días de Joel, sin exclusión de un grupo que era llamado los gentiles. Usted se recuerda que el día de ayer hablamos un poquito acerca de que el Señor trabaja con 3 grupos en una forma más general, que es el grupo gentil. Yo estaba medio revisando un poquito el término gentil. El gentil es el pagano. El gentil viene de una terminología hebrea que se denota como la palabra goyim, que quiere decir gentil. Cualquier nación en general, refiriéndose a naciones específicas paganas, que su estructura espiritual es muerta y no tienen conocimiento del verdadero Dios. Fíjese, denota personas que su estructura espiritual está muerta. Por lo tanto, su adoración no está bien dirigida, ni es dirigida, ni tienen la revelación de a quién adorar. Es tan así que usted sabe que precisamente el apóstol Pedro, cuando fue llamado para llevar el evangelio a los gentiles, él se resistió mucho. Y tuvo el Señor que hacer una operación en él e introducirlo en un éxtasis, casi sacarlo de su vida normal e introducirlo en un éxtasis para que él pudiera ver lo que normalmente no se puede ver. Y usted recuerda que cuando tuvo él esa experiencia, dice que le bajaron un lienzo que estaba tomado por las 4 puntas del lienzo, se lo bajaron 3 veces. Y dentro de ese lienzo venían animales inmundos. Es bien interesante que cuando usted estudia el pasaje, venían animales dentro de ese lienzo que se arrastran, que reptan, que habla de los espíritus más bajos. Si usted estudia la serpiente todos conocemos y sabemos que es tipología, hermano, de la rebelión, del engaño, del trastoque de los sentidos, de la fascinación de los sentidos.
Usted recordará que cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia en 2 capítulo 11, del 1 al 4, le habla y le dice que la iglesia debe de tener cuidado en los postreros tiempos y dejarse celar. Es bien interesante. Es decir, la iglesia debe de interpretar el celo de Dios a través de sus ministros. Y celar en cierta medida, hermano, es tener una completa dedicación y un completo cuidado por parte de los ministros del Espíritu en ponerle a la iglesia un vallado de protección, que es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de trasladarle a la iglesia de los Corintios, porque ellos se habían olvidado de lo básico y de lo esencial. Ellos se habían olvidado, hermano, de la pureza. Si usted se recuerda que el día de ayer se habló de la pureza, de la purificación. Hay un pasaje, no sé si es en Santiago o en Pedro, en donde dice que la verdadera religión, la religión sin mácula, la religión pura es visitar a la viuda, es visitar al huérfano, es tener un carácter piadoso. Entonces, si usted se pone a estudiar cuál es la verdadera religión o lo que verdaderamente liga al hombre con Dios, por medio de sus actos, tienen que ser actos que tengan un fundamento piadoso. Y usted mira que en 2 Corintios insiste mucho el apóstol y dice que él está celando a la iglesia. Yo no sé si, hermana y hermano, usted en alguna oportunidad, cuando era novio con quien se casó, o los que han tenido la oportunidad de tener un noviazgo al punto de los celos, el celo es terrible. Claro, no estamos hablando del celo carnal, sino aquí estamos hablando del celo de Dios, que tiene que ver con la dedicación y el cuidado de preservar una entidad con un género de espíritu. Entonces ellos se habían olvidado, hermano, de la pureza, y se habían olvidado de la sencillez, y se habían olvidado de la devoción a una persona que es Cristo. Cuando usted lee el pasaje lo determina bien claramente el apóstol. Entonces dice que no se deben de olvidar de la pureza y de la sencillez de la devoción a Cristo. La vida devocional es clave. Y también ahí advierte que, hermano, van a haber espíritus que van a fascinar a la iglesia. La palabra fascinación está relacionado con la hechicería, está relacionado con la toma de los sentidos, está relacionado, hermano, con tomar control por medio de otro género de espíritus sobre los sentidos de una iglesia que está dormida o adormecida en su espíritu. Entonces, esa parte es bien interesante que nosotros la consideremos. Cuando regresamos otra vez al libro de los Hechos, usted sabe que la palabra derramamiento está relacionada con la palabra fluir. La palabra derramamiento es algo que, hermano, en determinado momento no se puede detener. Es algo, es como, yo lo figurizo, hermano, como esos, ¿cómo le llaman? No sé cómo es el nombre aquí en los Estados Unidos, pero son unos tubos que están en las esquinas de las calles y que sirven para cuando van a haber emergencias y los bomberos tienen que conectar ahí sus mangueras para que ahí fluya el poder del agua. Ahora, se puede imaginar que eso nada más lo abran, hermanos, es un derrame incontenible de agua. Entonces, es algo así. Es algo que no se puede detener, es algo que aunque el hombre lo quiera enmarcar, no se puede detener. A eso se está refiriendo el término para hacerlo un poquito más exacto. Pero si usted mira, este derramamiento, como que el apóstol Pedro lo quería detener porque él era prejuicioso, todavía no, su mente no lograba visualizar que el don del Espíritu Santo tenía que ser derramado aún a los que ellos creían que eran inmundos. Por eso usted mira que en esa visión vio animales que reptan, que son los más bajos, como las serpientes,
los espíritus demoníacos o gente que está tomada por ese género de espíritus. Vio cuadrúpedos, que ya es otro género de espíritus, y vio aves. Por eso es bien interesante cómo el apóstol fue trastocado y el Señor tuvo que reordenarle sus pensamientos para que él pudiera llegar a la casa de Cornelio y ver el cumplimiento de la profecía que cientos de años anteriormente se había dado por el profeta Joel. Por eso decíamos, hermano, ¿será que la iglesia realmente está en el mismo fluir? Porque el fluir de Joel es el mismo fluir de Pedro, el fluir de Pedro debería de ser el mismo fluir nuestro hasta el día de hoy. Si usted pudo sentir el mover del Espíritu Santo hoy en la mañana, por lo que veo, a través de la administración, de la adoración y la alabanza, dese por dichoso, porque lo están conectando no solamente, hermano, hacia los ríos que fluyen desde el huerto del Edén, sino lo están conectando a un paraíso eterno, una conexión de ese tipo, y yo creo que eso hay que cuidarlo. Por eso yo me quedé un poquito meditando en esto, porque dice, si usted mira, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, pero dice, y aún, eso es lo que me llamó la atención, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Entonces ahí usted puede ver que hay otra ministración específica, no solamente para que el pueblo, como ovejas, como personas a edificar, reciban la ministración del Espíritu Santo, sino el Señor también traerá un despertar sobre los ministros. El Señor dice, aún sobre mis siervos voy a traer un derramamiento de espíritu. Usted sabe, hermano, el gran problema que sucede cuando el ministro, vamos a decir en estas palabras, se detiene. El Señor, por ejemplo, en San Juan capítulo 10, cuando está hablando acerca del pastorado, hace un paralelismo entre el pastor, que es Cristo, y los pastores de las congregaciones. Dice, el pastor es el que tiene que tener el poder de entrar con sus ovejas y salir con sus ovejas. Cuando el Señor constituyó a Moisés como pastor de Israel, dice, hermano, hay un término que dice que Moisés tenía la capacidad de entrar y salir con las ovejas. Es decir, entrar quiere decir entrar a esferas espirituales y sacarlas de ahí para trasladarlas a otra dimensión. Habría que estudiar un poquito ese término, pero si usted lo ve de esa forma, entonces en lo postrero de los tiempos tiene que venir o tendría que venir o está viniendo un nuevo derramamiento del Espíritu Santo para que la iglesia esté bien dispuesta, esté bien preparada. Usted sabe, hermano, que hay mucho paralelismo en la relación matrimonial. Tal vez como aquí habemos gente madura en ese sentido. Por ejemplo, hay a veces en la consejería matrimonial uno se da cuenta que hay mucho problema entre esposo y esposa, porque cuando el esposo quiere hacerse uno para cumplir su débito conyugal con su esposa, a veces la esposa está indispuesta y lo manifiesta de alguna manera y no quiere de alguna forma establecer o renovar su pacto matrimonial con su esposo, y se puede también dar a la inversa. Y lógicamente cuando eso se da, inmediatamente, hermano, llegan sugerencias de otras entidades. Por eso es que usted recuerda que el apóstol Pablo, cuando habla en Corintios acerca del matrimonio, dice, no os neguéis el uno al otro. Y eso nada más lo estoy mencionando para hablar un poquito acerca de, hermano, la relación que la iglesia debe de tener con Cristo de vida. Y dice ahí, más bien dice, está bien que se nieguen siempre y cuando ese negarse sea
de mutuo acuerdo y sea para dedicarse a la oración, a buscar al Señor. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque se puede imaginar, hermano, que en lo postrero de los tiempos, el ministro, porque esto es bien importante, el ministro, en términos generales, dígase, apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, en su ejercicio de amores con Dios pueden llegar a divorciarse. Puede llegar un momento, hermano, en que el ministro se puede quedar hablando sin tener ya la vida de Dios. Por eso cuando estamos hablando de toda una operación que también el adversario está tratando de introducir en las iglesias, es un adormecimiento y detener, hermano, el fluir del Espíritu Santo. Por eso usted mirará que las iglesias que de alguna manera sobreviven, y tengo que decir esto, hermano, yo tengo algunos años de visitar Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, sino tengo años de visitar lugares ministrando, y me doy cuenta, hermano, que hay iglesias que se han muerto, iglesias que en un tiempo vivieron y tenían avivamiento y hoy están muertas. Ahora, el problema es dónde comenzaron a morir. ¿Dónde está el problema? Y si usted mira, se comenzó a hacer a un lado el mover de la pureza del Espíritu Santo y se le comenzó a dar paso a otras cosas. Al punto, hermano, que como ya se ha dicho, se hace cualquier cosa en las congregaciones menos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Al menos cuando yo llegué a la iglesia, hermano, yo no vi nada más que a un grupo de personas adorando con todo su corazón. Y cuando entré a ese lugar, sin saber qué era la adoración y qué era hablar en lenguas, yo caí rendido llorando, pidiéndole perdón al Señor por mis pecados, y nadie me dijo que era un pecador, sino el poder que estaba ahí quebrantó mi espíritu y me hizo reconocer mi condición. Eso tendría que, como le dijera yo, hermano, eso tendría que visualizarse con los ambientes espirituales, y por eso yo me permito, digamos, analizar esto, porque si usted mira, entonces habrá también, dice, aún sobre mis siervos, y la palabra aún me llama mucho la atención, porque parecería, hermano, que los ministros no necesitan derramamientos de espíritu. Fíjese que hablando aquí muy personalmente, uno se puede acostumbrar a ministrar, hasta utilizar la misma terminología. Uno se puede acostumbrar, hermano, hasta repetir lo mismo en todas las reuniones si no hay inspiración del Espíritu. Y es porque, hermano, también el ministerio se puede convertir en un trabajo como cualquier otro. Hacerlo todo mecánicamente, y ahí también hay otro gran problema, porque, hermano, se limita el fluir del Espíritu Santo. Entonces los extremos son malos. Es tan interesante esa parte y yo creo que vale la pena, y por eso el Señor está hablando de cómo en los postreros tiempos habrá nuevamente un despertar. Ahora, después de esa parte, yo decía esto nada más, hermano, porque me refería a que Pedro no quería llevar el evangelio a los gentiles, y el Señor tuvo que introducirlo a él en un éxtasis para que él pudiera llegar hasta aquellos que ellos consideraban que eran indignos de recibir al Espíritu Santo. Ahora, estaba también revisando, hermana y hermano, dentro de lo que está dentro de las leyes, para, digamos, ir conociendo un poquito más el movimiento profético. Hay una ley dentro de leyes proféticas o de interpretación profética, hay una ley dentro de otras que yo estaba detallando acá. Dentro de las leyes de la interpretación profética, dígase movimientos proféticos, está que la profecía tiene una línea de cumplimiento progresivo. Esto es bien interesante. Dice, dentro de las leyes de la interpretación
profética está que la profecía tiene una línea de cumplimiento progresivo en que el profeta, que está verdaderamente constituido por Dios, porque hermano, aquí tenemos que considerar eso, ¿qué profetas realmente han sido constituidos por Dios frente a la iglesia o en la iglesia? Yo siempre me he puesto a pensar, hermano, que por ejemplo no es lo mismo que profetice como profeta o que ejerza un don de profecía alguien que creció dentro de una congregación, se formó dentro de una congregación, se le equipó en una congregación, ha ejercido en una congregación, lo han probado en una congregación, lo han confirmado en una congregación. Por eso el cuerpo confirma a sus ministros. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si usted recuerda el día de ayer, hablábamos, por ejemplo, de Simeón, que tipificaría a los ministros, y Ana tipifica también las congregaciones. Hay cosas, hermano, que están ahí bien delineadas. Ahora, si esta ley nos puede ayudar también para ir conociendo un poquito más, dice, lo voy a volver a leer, es una línea de cumplimiento, la profecía tiene una línea de cumplimiento progresivo. Dice, en que el profeta constituido por Dios encuentra el fluir profético, lee o es revelado para que la palabra profetizada en un tiempo tenga su cumplimiento en otros tiempos. Es bien interesante que están en la soberanía y potestad de Dios. Porque imagínense, hermana, esto comenzamos leyendo el pasaje de Hechos, porque usted mira que en Joel capítulo 2, verso 28 al 32, estaba el profeta Joel viviendo etapas de escasez en Israel. Yo tal vez, hermana, por falta de tiempo, y si alguien sabe en qué tiempo le tocó profetizar a Joel, tal vez me lo puede trasladar. ¿En qué época de la cronología bíblica le tocó profetizar a Joel? Eso no lo estudié yo tan detenidamente. Pero, y acuérdese usted que los libros, por ejemplo, están colocados cronológicamente, pero no necesariamente, hermano, como están ubicados en ese tiempo creemos que profetizaron. Yo antes creía que, por ejemplo, como estaban escritos los libros, así era como habían profetizado en su tiempo, y no, nada más por cuestiones de orden, a veces eso se da. Pero si usted va al libro de Joel, Israel está en crisis. Vamos a buscar Joel. Me perdona para buscar un poquito los textos, hermano, porque es necesario. Cuando usted va, usted se recuerda, en Joel usted mira que la nación está siendo exterminada, el aceite, el vino, el aceite, el trigo, y están entrando en una escasez espiritual. Usted mira que en Joel capítulo 1, dice, en el 4, dice, lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta se lo comió el pulgón, y lo que comió el pulgón se lo comió el saltón. Entonces ya después dice, despertad borrachos y llorad y gemid todos los que bebéis vino a causa del vino dulce que os es quitado de la boca, porque una nación ha subido contra esta tierra poderosa e innumerable, sus dientes son dientes como león y tienen colmillos de leona. Bueno, usted sabe que a Israel había entrado en juicio. Y habían ellos, hermano, comenzado a vivir la escasez espiritual. Por eso es tan interesante, porque usted mira que el profeta, hermano, recibe palabra del Señor, y entonces el Señor le dice a Joel que profetice para esos días. Pero esa profecía, según lo que entendimos en el primer principio, fue dada en un tiempo, pero su cumplimiento fue siendo progresivo. Y el Señor en su soberanía activó la profecía en distintas etapas, como la va o la podría activar en estos días,
o la va a seguir activando en el final de los tiempos para que la iglesia esté bien preparada. De lo contrario, hermana, la iglesia puede morirse de inanición espiritual. Si usted mira, por ejemplo, el profeta en 13 dice, 1:13 dice, ceñíos de cilicio y lamentados sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, pasad la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. Eso habla obviamente de la pobreza de los cultos. A mucha hambre. Imagínense en los días del rey Joás, los días de los reyes. ¿Qué habría hecho Joás? Habría sido un rey que caminó delante de Dios, porque usted acuérdese que los reyes están divididos entre reyes que caminaron en obediencia y no, de Judá. Y acuérdese que Judá era el reino del norte, que estaba compuesto por Judá y Benjamín, eran los que se creían que eran los fieles. Porque Israel en los días de Salomón fue dividido y se quedaron 12 tribus que prácticamente conformaron el Israel apóstata. Eso es bien interesante. Y Judá y Benjamín se quedaron entre las dos tribus que conservaron un poquito más la fidelidad a Dios. Pero ahí se puede imaginar que aún Judá y Benjamín llegaron a experimentar los juicios. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque al final de cuentas usted mira que en lo postrero de los tiempos está el gran peligro de que toda la iglesia o la mayor parte de la iglesia como movimiento pueda ser leudada. Dice la Biblia que un poco de más, ¿o cómo es? Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces se puede imaginar lo que está pasando. Y por lo que mi hermano Juanito anotaba ahí. Ahora, cuando viene el profeta, y esto es bien interesante, hermano, porque entonces imagínese usted que ya usted ahí puede ir visualizando también el carácter de un profeta. Cómo ellos están llamados, hermano, a activar en cierta medida movimientos y están constituidos por Dios para activar el movimiento regenerativo del poder de Dios. En este caso, Joel, si usted mira, está profetizando y está hablando de la necesidad de promulgar el ayuno, el fortalecer la vida de asamblea, lo congregacional, para que, hermano, y más adelante, si usted mira, comienza a hablar acerca del arrepentimiento. Habla de que el pueblo tiene que volverse de sus malos caminos. Habla de la necesidad de que el pueblo tiene que hacer giros radicales en su vida y volverse otra vez hacia Dios. Por eso usted mirará que cuando Juan el Bautista viene, hermano, él viene acompañado de un espíritu que hacía volver a la gente en sí. Es algo así como lo que le pasó al pródigo milagrosamente. Él estaba en el mundo, él estaba como muerto, porque su padre dijo, mi hijo estaba como muerto y ha vuelto a la vida. Entonces, esa operación que está, hermana, tipificado en la administración de un despertar espiritual, obviamente tienen parte los profetas, los que tienen una constitución y son reconocidos en los cielos como ministros constituidos. Y le voy a decir algo, esto no es de números. No vaya usted a pensar, hermano, que es para hacerlo en una congregación de 20,000. No, esto puede ser 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Esto no es de números. Por eso es tan interesante esta parte, y usted mira que entonces cuando ya Joel va más adelante, hasta que se ruega y se convoca a que se renueve la iglesia, hablándolo ya para la iglesia o el pueblo de Dios, a que busque a Dios con todo su corazón y Dios tendrá misericordia de ellos. Pero todo se resulta
porque Joel comienza a ver y a profetizar con anterioridad y dice, y sucederá la misma profecía que leímos de Hechos capítulo 2. Dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo. Ahora, es interesante, y usted sabe que hay rangos proféticos y hay gente que es mucho más acuciosa en estudiar la profecía. Y acuérdese que, por ejemplo, en estos días, precisamente, ¿qué? Entre el 15 y el 20 de septiembre se espera una señal de luna roja, ¿verdad? Y ya se ha hablado bastante acerca de las famosas tétradas y de todo ese tipo de movimientos. Unos, pues, lo hacen un poquito novedosamente, pero yo le voy a decir algo. Estudiando un poquito acerca de las tétradas y de cómo se cumplen en fiestas específicas como la fiesta de la Pascua, y no sé si es la fiesta de los tabernáculos ahorita, ¿cuál sería la fiesta de octubre? Si es tabernáculos de hermano Will. Eso tiene que ver, hermano, no solamente con el cumplimiento de las fiestas en Israel, sino tiene que ver con ministraciones que también la iglesia tiene que saber interpretar. Yo diría que una de las doctrinas que la iglesia debe de cuidar mucho ahorita, hermano, es la doctrina de la Santa Cena. Fíjese, porque es la doctrina que interpreta la verdadera Pascua de la iglesia. Cómo la iglesia tiene que ir sacando el leudo y el leudo y el leudo y celebrando fiestas, pero sin leudo, e ir verdaderamente saliendo de Egipto a través de congregarse y discernir la vida que verdaderamente Dios ha depositado en el cuerpo. Por eso, hermano, déjeme decirle algo. Yo sé que usted trabaja, yo sé que usted tiene sus tareas diarias, pero lo que no puede descuidar es congregarse. Y, hermano, mientras más se pueda congregar, mejor. Porque, hermano, hay gente que se acostumbra a congregarse una vez al mes. Hay gente que se acostumbra a congregarse una vez a los 2 meses. Hay gente que se acostumbra a congregarse diario. Claro, eso no lo vamos a, eso no se puede hacer a veces aquí. Pero la iglesia de los Hechos comían juntos, vivían juntos toda la semana. Y estaban muy fuertes espiritualmente. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque ese es un tema que hay que dejarlo, porque hay que ponerlo en la mesa para que lo consideremos, porque en los días de Joel había demasiada pobreza. Y esas plagas de las cuales el hermano Juanito mencionaba, se habían comido todo lo básico, hermano, que si usted estudia cada uno de esos elementos, son elementos claves para el avivamiento, para que un alma esté despierta. Por eso yo siempre me he puesto a meditar. Fíjese que hace como unos 20 años, el apóstol nuestro en aquellos años, el doctor Ríos, estuvo hablando mucho acerca de la inminente venida de Cristo. Tal vez ustedes recordarán. Y, hermano, yo le voy a decir algo. Era tan fuerte la administración que yo me despertaba 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana a orar y a esperar. Incluso tuvimos la oportunidad de medio mejorar una casita que nos habían proveído. Y, hermano, yo me atreví a decirle, no hagamos nada porque Cristo ya viene. Entonces, estaba usted tan metido en la espera que creía que el Señor ahí estaba. Y el Señor ahí está, no ha cambiado tampoco ese espíritu. Pero hay gente que eso ya no lo espera porque ya no tiene inminencia. Y la inminencia no es más que un despertar espiritual. Tener el espíritu, hermano, presto. Eso es como, no tuve la oportunidad de llegar antes de la alabanza, pero yo le aseguro que hubo gente que recibió, pero también hubo gente que no recibió. Le puedo garantizar que hubo gente que palpó a Dios y tal vez el que estaba a la par ni cuenta se dio. Pero eso no es un problema solo nuestro, ese es un problema en la iglesia en términos generales. Puede haber uno ardiendo aquí sentado y el de la par bien frío.
Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso, hermana? Y perdone, porque es la necesidad de no solamente ver el ministerio profético como normalmente se traslada el hecho de que llegue alguien a hacer ministraciones muy específicas, sino eso involucra, hermano, con todo un movimiento que despierta a la iglesia, la guía y la lleva, hermano, a estar bien preparada. Por eso yo me permití trasladarle ese pensamiento, porque ahí Joel, fíjese, lo está profetizando. Ahora lo interesante es que pasan los años y llega el momento en que esta profecía tiene que tener su segundo cumplimiento. O si no hubo un derramamiento en aquellos días de Joel de restauración, aunque yo sí creo que en esos días hubo un movimiento de restauración, el cumplimiento estuvo en los días de los hechos, que fue lo que Pedro explicó. Dijo, bueno, ¿y por qué se extrañan o no se extrañen? Ellos no están borrachos, ustedes tal vez no han visto esto, pero lo que están viendo no es más que lo que el profeta Joel profetizó. Él dijo que en los postreros días, ahora imagínense, los postreros días comenzaron desde el momento en que Cristo es levantado de la tumba y es llevado al seno del Padre o a la diestra del Padre, y desde ese día comienzan los postreros días hasta estos días que estamos viviendo. Porque dice que a nosotros nos ha acaecido el vivir lo postrero de los tiempos. Ahora, si usted mira, entonces el profeta, el apóstol Pedro, y tiene razón la palabra cuando dice que la iglesia está fundamentada en la doctrina de los apóstoles y profetas. ¿Cómo dialoga un apóstol proféticamente con un profeta del Antiguo Testamento? Y trae la profecía, hermana, y vuelve otra vez a confesar lo mismo. Yo la pregunta que me hago es, no sé si usted ¿será que Pedro había leído a Joel? Lógicamente, ¿verdad? Porque ¿de dónde apareció él diciendo? Algunos hermanos mistifican el pasaje, pero es evidente que Pedro, hermano, o había oído de la boca del Señor en el discipulado para esos días la enseñanza de que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Pero hermano, él llegaba todavía nada más al entendimiento que el derramamiento del Espíritu Santo iba a ser para Israel. Por eso usted mira que él, cuando ya le hablan del cumplimiento progresivo de la profecía, que ya no solamente era para Israel, sino tenía que llegar no solo al aposento alto, la visitación profética de la administración del bautismo del Espíritu Santo y del poder derramado en Israel, ahora de diferente manera, porque acuérdese usted que precisamente cuando se derramó el Espíritu Santo en esos días fue en una fiesta paralela que era la fiesta del Pentecostés. De tal manera que en Israel habían dos fiestas: la fiesta del Pentecostés, que era la fiesta de los panes ácimos, donde presentaban ellos los primeros frutos de la tierra y hacían fiesta, que era la tipología de el verdadero Pentecostés, que era el que estaba viviendo Pedro y los discípulos en el aposento alto. Habían prácticamente un Pentecostés, vamos a decir, israelita, que apuntaba al verdadero Pentecostés. Y el verdadero Pentecostés, hermano, era en donde se rasgaron los cielos y el Espíritu Santo irrumpió en una casita, llenó la casa y posteriormente llenó a los que estaban en la casa. Ahora, yo le puedo decir una cosa: ¿quiénes fueron los que se quedaron en Israel? Yo le aseguro que los que fueron a la fiesta de los panes ácimos se regresaron a su casa con sus mismos rituales, pero yo le puedo garantizar que hubo gente de Egipto, hubo gente de Capadocia, hubo gente de otros lugares que llegaron y se quedaron viendo en la calle a los que creían que estaban borrachos y se quedaron en Israel después de que vieron y fueron partícipes del derramamiento del Espíritu Santo. Hay un escritor que no sé si usted ha leído, se llama Gene Edwards,
Él es un novelista que como me gusta leerlo porque él habla y da una interpretación muy bonita acerca de cómo el Espíritu Santo llegó a Israel, hermano. Y mucha gente que tal vez iba a otra tarea se quedó ahí a causa de que el poder de Dios se derramó sobre ellos. Como probablemente le habrá sucedido a usted. Usted iba a un culto a buscar novia y el Espíritu Santo se derramó sobre usted y terminó usted olvidándosele eso y se quedó adorando a Dios. Ahora, ¿por qué digo eso, hermano? Porque si esta parte la iglesia la descuida, hermano, no va a estar en el fluir, porque la idea que el Señor me ponía es: ¿estaremos nosotros en el fluir profético verdadero, genuino? ¿Estaremos nosotros, hermanos, recibiendo la misma visitación que recibieron los apóstoles del principio? Para que se cumpla lo que dice Primera de Juan del 1 al 6, donde dice que lo que el Padre anunció desde hace muchísimo tiempo le fue compartido a los apóstoles de aquel tiempo, y ahora de alguna manera ellos nos lo imparten a nosotros para que tengamos el mismo sentir. Imagínense, como dijo una vez el apóstol nuestro, si viniera Pablo a una de nuestras iglesias, se sentiría cómodo y diría: gloria a Dios, esta iglesia es una de las iglesias como las que yo visitaba en aquel tiempo. O diría: uy, de esta mejor me salgo corriendo, porque no se parece en nada a lo que está diseñado originalmente. Sí, hermanas, yo le digo una cosa. Tal vez usted el día de mañana va a la iglesia allá donde yo ministro, y tal vez usted dirá: uy, no me gusta, ¿no? No me gusta porque es que allá nosotros lo hacemos de otra manera. O tal vez yo voy a otra iglesia y digo: uy, aquí tan fríos, ni amén dice. Hasta en eso, imagínense. Tengo a este varón acá que hemos caminado por años, pero fíjese, hermano, que yo he ministrado 7 iglesias, y yo recuerdo que cuando yo salí de la iglesia Elim Central, que era una iglesia en donde toda la gente gritaba: amén, y gloria a Dios, aleluya, yo no sentía que era un gran predicador. Y la gente danzaba, y hermano, mire, tal vez si era el doble de esto, el ancho de la iglesia, ¿verdad? Sí, el doble el ancho. Y la gente se recorría, venía. Hace días me visitó un muchacho que era como parapléjico, que yo lo veía a él danzar en la iglesia y caminaba con las canitas así. Yo no sabía que era epiléptico, hermano, en esos días, y caminaba con un morralito y arrastraba los pies, y de repente le daban ataques en la calle y se quedaba tirado. Pero, hermano, con su epilepsia y con sus limitaciones, sin vehículo, se iba de su casa al templo. Y a la hora de la alabanza, usted lo veía que ya se caía, así como se lo digo. Pero ese hombre, hermano, se gozaba a la hora de la alabanza. Y sabe que hace días me impactó tanto, llegó a la iglesia, porque un hermano de la iglesia lo encontró tirado en un ataque epiléptico y lo fue a asistir Gabriel Molina. Y hermano, ya él le preguntó que a dónde iba. Le dijo: soy cristiano, voy a tal iglesia. Entonces, iglesia conocida por nosotros, lo llevó y le dijo: ¿y usted, hermano, a dónde va? Porque a él le cuesta hasta hablar. Yo voy a la iglesia del hermano Ángel. El hermano Angelito, ahí me lo saluda, dígale que voy a ir a verlo. Así habla. Hermana, el día que ese hombre llegó a la iglesia y se fue a sentar a la par, yo no podía dejar de llorar. Yo creo que ni él mismo sabía lo que llevaba encima. Llevaba una presencia de Dios, porque él va a evangelizar, hermano. Y le di el púlpito. A la hora de la prédica, hermano, le dije a la congregación: quiero presentarles a fulano de tal. Se subió, hermano, se paró y, hermano, comenzó a hablar a medias y comenzó a contar el testimonio de cómo
iban a evangelizar a las cárceles y 15 días antes los habían ametrallado en el bus y mataron a 2 de donde él iba. Pero él dice, pero gloria a Dios, hermano, a mí Dios me preservó la vida. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque qué revelación tendrá él. Yo antes creía, cuando la Biblia dice y el cojo saltará, pensaba yo que el Señor lo sanaba a uno y ya sano uno danzaba. No, cojo. Yo le digo a los hermanos, los que estamos todos chuecos queremos danzar y los que están bien toritos, naranjas. Los que van al gimnasio y hacen ejercicio y quebrazo, ni aplauden. Y los que ni fuerza tenemos, ahí estamos haciendo la lucha. Ahora, hermano, por favor, yo por eso esta parte, para no dejarla así como a veces se quedan los ambientes, hermano, el profeta, ¿qué me va a decir? No, mejor interpretemos bien qué es lo que Dios quiere hacer. Y que la iglesia sepa más participar de crearle al Espíritu Santo de Dios o de estar dentro de un ambiente en el que ya las operaciones ministeriales surgirán como parte de lo natural. Mañana yo le puedo a usted garantizar que si el Señor satura este lugar, lo llena de su presencia, poderoso es Dios para agarrar, para decir a cualquiera de nosotros, abrirle la boca, ponerle una palabra y respaldar su palabra, porque para Él no hay nada imposible. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Entonces, la idea que nosotros estamos tratando de rescatar, o que yo trato de rescatar, es que vea cómo, por ejemplo, la profecía tenía un punto en que fue abierto los labios del profeta, se quedó aparentemente la palabra ahí, pero llegó el momento en que Pedro, leyendo o por revelación o por enseñanza, él agarró la palabra, hermano, y le volvió a dar vida cuando la comenzó a confesar. Y usted sabe que él se para y dice, esto es lo que fue profetizado. Y hermano, usted sabe que es bien interesante, porque quiere decir que lo profético está relacionado con varios aspectos. Yo oro al Señor porque el Señor levante a sus profetas en estos días. Y usted debe de orar para que el Señor levante a sus profetas en estos días. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si no hay profetas, los pastores, los apóstoles están cojos. Porque la palabra dice, fundamentados en la doctrina de los apóstoles y profetas. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque yo caminé con un apóstol años. Y cuando el apóstol se enfermó, nosotros no sabíamos ni qué hacer. Nos daba, hermano, hasta temor ponerle la mano. Siendo ministros que por misericordia compartíamos y él nos compartía su púlpito, cuando el doctor se enfermó, nosotros no sabíamos, nos sentíamos inútiles. Pero yo le puedo a usted garantizar que Pedro y Silas en la cárcel, los dos teniendo un mismo rango, los metieron, perdone la expresión, al bote, y en lugar de desanimarse, se pusieron a cantar los dos. Pusieron a cantar, se pusieron a consolar, y yo le aseguro que en ese pasaje solo se habla de que cantaron, pero ellos, no vaya usted a pensar que estuvieron un su par de días o no sé cuánto tiempo estuvieron en la cárcel, oraron juntos. Yo le aseguro que dijeron, mire hermano Pablo, vamos a orar. ¿Sabes si Pablo era el desanimado o Silas era el desanimado? Pero dijeron, vamos a convenirnos y vamos a orar y vamos a pedir que el Señor envíe a su ángel a este lugar. Y hermanos se pusieron a orar. Yo siempre, mire, yo tengo, en Guatemala tengo a un hermano que yo le llamo mi compañero de viaje, oro con él desde hace como 30 años. Y nos ponemos a orar, mire.
Hace días que andaba yo, como le contaba cosas a mi crisis, le fui a decir, hermano, ore por mí. Y mire, me comenzó a hablar ese hombre y a reprender, y mire, era una cosa terrible. Pero usted necesita de su compañero con el que lleve un yugo igual. Porque decía alguien por ahí, hermano, que qué delicado es cuando se ara en yugo desigual. Imagínense un buey viejo con un buey joven, ¿verdad? El buey viejo así. Y el buey joven termina arrastrando el joven al viejo o lo embarranca. Una de dos. Pero no es lo mismo a que sean dos bueyes que tienen la misma edad, porque caminan al mismo paso. Terrible sería un buey y un asno. A mí nunca se me olvida, hermano, que en un librito hace muchísimos años, y lo repito porque como me gustó, dice que el asno se alimenta de un tubérculo que se llama yuyo, pero dice que es fétido el olor. Entonces poner a arar a un buey con un asno, al pobre buey se lo lleva al río, porque le tiene que estar aguantando al asno el aliento. Y el pobre se quiere mover y no puede porque lleva yugo. Mejor o buey con buey o asno con asno, ¿verdad? ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque si usted mira en el Nuevo Testamento, hermano, y esto es tan necesario que nosotros lo analicemos, ni aún Jesús, el Señor, que era el Dios encarnado, no vino solo. Vino acompañado de un profeta del Altísimo llamado Juan el Bautista. Y si usted mira, es tan cuidadoso el Señor que, hermano, de repente queda embarazada Elizabeth. Porque usted sabe que Elizabeth quedó embarazada antes que María. Entonces está embarazada y está allá en las montañas de Judá, ella cuidando a su bebecito. Y de repente queda embarazada una señorita llamada María, como 6 meses después, y se le ocurre a María ir a visitar a su parienta Elizabeth. Y resulta, hermano, que cuando la llega a visitar, va Cristo Jesús en el líquido amniótico de su madre. ¿O cómo iba? Iba en agua, ¿verdad? Ahí iba Jesús nadando en el agua de su madre. Y Juan el Bautista también nadando en el otro lado, en el líquido amniótico de su madre. El que no naciere del agua y del Espíritu. Los dos que estaban en agua, en el líquido amniótico de su madre, se unieron, se saludaron y hubo una ministración en la que se quedaron ligados por espíritu. Ahora, ¿cómo se explica a usted que crecen? Se salen del vientre de su madre y después aparecen los dos en agua juntos otra vez en el río Jordán. ¿Había visto eso? ¿Cómo se explica a usted que ahora llega Juan el Bautista y se mete al río y después se mete al río Jesús? Fíjese, en la primera visitación Jesús ministra a Juan el Bautista, porque dice que cuando llegó a la casa de Elizabeth, Juan fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo se explica a usted que cuando ya estaban en el río Jordán, Juan el Bautista ministra a Jesús y Cristo fue lleno del Espíritu Santo? Eso ¿sabe por qué se lo digo? Porque a veces uno cree que uno es todo. No, es que yo le puse las manos a fulano de tal. No, mire, aquí no hay ni Cristo, que era de los grandes, el más grande, reconoció a otro compañero de viaje y se sometió. Porque ese es otro de los gérmenes que hay ahora.
el ministro se va hasta arriba, que ya no hay quien lo alcance. Está en el cielo y la iglesia en el suelo. Y se nos olvida, hermano, que el Cristo maravilloso, estando en el cielo, condescendió a la tierra y se hizo como uno de nosotros para ser semejante a nosotros y podernos ayudar y poder interceder por nosotros y ser nuestro verdadero sumo sacerdote. Yo dentro de eso le dejo, miren las características de un profeta. Porque a veces la gente no ve eso, la gente ve, ¿qué me va a decir? Adivíneme. No, mire quién es el que le va a hablar. Conozca quién es el que le va a hablar. Después de que le profetice, dígale, hermano, ¿y no será que me puedo ir a vivir a su casa unos días? Y dime, y viva 8 días con él. Y se le van a caer sus profecías. Y si vive un mes, se va. O se queda, depende. Porque como dijo una vez el doctor, a mí me afamaron un predicador en los Estados Unidos y yo viajé, dijo, para irlo a oír. Mire, ese hombre dijo, tenía la boca llena de sabiduría y yo cuando hermano terminó quería ir a saludarlo, pero cuando me fijé cómo trataba a su mujer, mejor dije, me voy para mi casa. Porque si así trata a su mujer, entonces ¿cómo tratará a la iglesia? Hermano, en el amor de Dios, esta palabra yo solamente se la dejo porque el mundo está atestado de falsedades. Y que no le digan y que no le cuenten y que no lo seduzcan y que venga aquí, que vaya allá y que usted ahí metidito. Tranquilo. Un día de esos le parecerá su Juan el Bautista. Un día de esos, mire, aparecerá el Señor y agarrará a un hombre y le dirá, así dice el Señor, o le dirá, mira, esta es tu necesidad, hasta la unción adecuada, amará su alma, no la desnudará, sino lo abrazará, lo protegerá y lo restaurará. Hermano, ¿cómo que yo tengo, y esto lo he repetido mucho porque es necesario? En Guatemala hay un ministro que es de acá de Estados Unidos y él se radicó allá, pero yo nunca olvido que él comentó, y creo que lo dije la otra vez, pero él dijo, yo en una visión vi predicar a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista no gritaba, como muchos piensan, y no era así tosco. Él era, dice, imagínense hermano que Juan el Bautista dice que comía miel. Su alimento era miel y ¿sabe qué otra cosa comía? Saltamontes. ¿No le dice a usted algo eso? Yo un día analizando ese pasaje, hermano, mire, Juan el Bautista comía miel. Él, su carácter era tan dulce que, hermano, tenían que salir a oírlo. No era áspero, aunque, hermanos, traje, dice, mira un contraste, porque su traje era de piel de camello, pero si usted estudia el camello, eso es algo extraordinario. Porque eso más que todo era una preparación para caminar en lugares áridos. Era una preparación para caminar en medio de tiempos difíciles, desierto. Pero su alimento era miel silvestre, no era elaborada por los hombres. No era esa miel que a veces parece bonita y abajo es pura azúcar, sino era miel silvestre. Entonces, hermano, cuando usted ya estudia el pasaje, lo que está diciendo dice que todos en Judea salían a verlo. No podían resistir el salir a oírlo. Vengan a oírlo, él tiene algo. Entonces los profetas a veces no son para ahuyentar a la gente, son para atraer a Dios hacia las personas y a las personas hacia Dios, porque su carácter es muy dulce.
Y mire, yo me recuerdo que a veces el hermano, hablo de mi pastor, no puedo hablar de otro, pero a veces le metía unas regañadas a uno y uno salía contento. Ya solo faltaba que se quitara el cincho, hermano, y le pegaran sus hinchazos y uno salía feliz. ¿Y no le ha pasado a usted que a veces a uno le tiran flores desde el púlpito y sale bravo? Hermana, Juan el Bautista comía miel y dice que comía langostas, pero en otras versiones dice saltamontes, porque el espíritu de arrepentimiento lo que hace es que a usted lo hace saltar obstáculos, hacer que las cosas que parecen imposibles se hagan posibles. Más, hermana, cuando uno está asediado por el pecado, por carácter, por problemas, uno dice, no, yo no voy a salir de esto, yo no voy a salir de este problema, yo estoy metido en un valle o es muy alto la dificultad. Pero si hay espíritu de arrepentimiento, si hay disposición, si hay un trabajo que el Espíritu hace en las personas, hermano, por muy difícil que sea su problema, poderoso es Dios para resolverlo. Cuando la Biblia habla de quitar montes y trasladarlos a otro lado, en el término hebreo, no es necesariamente que los montes se van a pasar a otro lado, sino lo que está diciendo es los quita problemas. Por eso a mí me inquietó, hermano, porque mire el carácter que el Señor está plasmando en sus ministros y va a ir palmando en sus ministros. Por eso es necesario que hayan derramamientos del Espíritu Santo. Y yo vuelvo a regresar a esto, hermano, como estamos hablando en confianza y ya 2 veces que he venido, yo creo que ya puedo hablar un poquito con más libertad. La iglesia no debe abandonar a su ministro. La iglesia no puede solamente agarrar al ministro como que fuera su trabajador, hermano. A ver qué nos va a dar el hermano William, porque para eso estamos diezmando. ¿Ora usted? ¿Toma usted su ratito de tiempo para orar o solo le viene a exigir? Y no me ha dicho nada el hermano, pero siento la necesidad de decirse. ¿Sabe por qué, hermano? Porque qué lindo es cuando uno tiene una congregación. Mire, yo ahora que me enfermé, un día estaba predicando, hermanos, sobre el púlpito y ya casi me desmayaba, pero ¿cómo le iba yo a decir a los hermanos? Hermanos, resulta que el que les está hablando de fortalecerse está más aguado. ¿Cómo les voy a decir yo a ellos, reciba liberación, si tal vez el que necesita ser libre soy yo? Entonces, hermano, me quedé en el púlpito, ahí mire, así, y yo veía que daban vuelta todos, dije, qué bonito se mira aquí toda vuelta. Terminó la predicación, hermano, y me fui a tirar, porque del púlpito para un lugarcito que hermano William conoce, me fui a tirar, hermano, ahí me quedé tirado y no me podía levantar. Entonces un anciano llegó y me dijo, hermano Ángel, está mal, ¿verdad? Sí, le dije, llévenme a la casa. Llévenme a la casa. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que usted tiene gente que lo ayuda, que no lo mistifica, que dice, no, si también los pastores se enferman, no, si los pastores también se mueren. Hermano, oye, yo dije, ya estaba haciendo mi testamento, hermano, dije yo ya iba a mandar yo a traer al hermano Juanito para que se quedara encargado de la iglesia, hermano. Le estoy hablando verdad. Pero Dios es tan bueno, hermano, que mire qué lindo cuando usted encuentra gente, se reúnen los hermanos. Les digo, hermanos, yo por favor no los voy a poder atender. Y perdone que hable de estas cosas, pero hermano, a veces la iglesia se enfrasca en otras cosas. Más anda cazando pecadores, los profetas andan cazando pecadores, ¿no? Fíjese que yo una vez llegué a una iglesia donde el pastor me puso a sus 2 profetas adelante. Mire, hermano, yo me sentía que me querían ver hasta qué color de calcetines llevaba, y me senté y no tenía paz, hermano, y no pude ni predicar porque el profeta así, mire. Qué feo.
Hermano, yo me sentía juzgado. Yo dije, qué feo. Y delante de Dios, hermano, también a veces a mí me ha dado mis lances proféticos del Señor y me ha mostrado la condición de la gente. Pero ¿sabe qué? Primero me miro yo mis grandes problemas. Y cuando me miro mis grandes problemas, ya no le miro sus problemas grandes a los hermanos. Qué horrible, hermano, tener ese espíritu. Y ese es uno de los problemas por los cuales se ha deformado ese ministerio. Y fíjese que, hermano, le hablo de esta forma porque después de esa reunión donde le digo que me pusieron los dos profetas, miren, nos sentamos y nadie hablaba. Todos nos sentíamos pecadores delante de los santos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque no hay nadie delante de Dios que permanezca parado. Es por su misericordia, hermano, que nosotros estamos en este lugar. Y no estoy diciendo tampoco que le demos rienda suelta a la carnocha. Yo lo que digo nada más, hermano amado, es seamos consecuentes, cuidemos a nuestros ministros, oremos para que Dios levante. Y cuando alguien aparezca con un espíritu de profecía, tengamos cuidado con ellos. Mire, yo le puedo contar experiencias. Allá a la iglesia me llega gente, hermano. Una vez me llegó una hermana y me dijo, mire, soñé que su hijo se había muerto. Y me dijo, y mi sueño se cumple. No era él, era el otro. Y mire, hermano, me metió en una aflicción. Ahora que la miro, hay veces me dan ganas de... Porque la gente, hermana, no está preparada. Uno no sabe lo que a veces puede provocar en el abrir los labios para interpretar. Por eso, hermano, nos podríamos quedar aquí hablando toda la mañana. Por ejemplo, los sueños. Usted no puede determinar la vida de una persona por un sueño. Hay que saberlos interpretar. Daniel dice que tenía un espíritu extraordinario y a él le habían dado la gracia de saber interpretar sueños. A José igual. Fíjese, hermano, que hace días me llama un jovencito y me dice, hermanos, que fíjese que soñé que la hija del hermano tal se estaba casando conmigo. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que era una niña preciosa, no es lento. Bien que le puso el ojo, pero ya le lleva como 10 años, ese era su problema. Entonces me dijo, fíjese que yo vi que venía la mamá de ella, venía su papá y me la entregaban y yo me casaba con ella. Y fíjese, hermano, me dijo que fui a una actividad y qué casualidad que me senté junto a ella. Dije yo, hoy es la oportunidad de que le diga todo. Pero como el muchacho tiene temor de Dios, me llamó y le digo, le voy a decir qué es lo que le mostraron. Realmente ahí no le mostraron que usted se va a casar con ella. La niña está representando los hijos espirituales del hermano, porque él es un encargado de área que le va a poner a usted a disposición los más jóvenes. Ah, dijo. Uno todo lo hace literal, hermano. Hay que saber interpretar las cosas. Por eso, hermanos, se han cometido grandes problemas. Hay gente, usted sabe que en otro tiempo ha habido gente que hasta se ha casado de esa manera y hoy ya están divorciados. Por eso es tan necesario. Y hermano, yo no sé si le voy a terminar el tema, hermano Willy, pero ahí me quedo. ¿Cómo usted mira que Pedro tenía prejuicio y dijo él, no, el derramamiento no es sobre toda carne? ¿Cómo va a ser que vayan a ser ungidos o el Espíritu Santo vaya a ser derramado a los gentiles? No. Entonces el Señor, hermano, hizo la operación que ya hicimos, y usted mira en el capítulo 10 del libro de los Hechos que, hermano, el Espíritu Santo se movió de una manera extraordinaria, hablándole a él sobrenaturalmente y por el otro lado mandándole gente sobrenaturalmente y diciéndole, hermano Pedro, venimos porque allá en la casa de un señor llamado Cornelio están esperando que usted vaya a profetizar.
Y la misma palabra, hermano, seguramente, aunque no queda registrada ahí, dice que Pedro comenzó a predicar, y cuando comenzó a predicar, el Santo Espíritu de Dios fue derramado sobre los gentiles. Y los de la circuncisión que acompañaban a Pedro también estaban como diciendo, saber qué va a suceder. Y cuando el Espíritu se derramó sobre los gentiles, se admiraron de que el Espíritu Santo de Dios también había sido derramado sobre los que ellos creían que no eran dignos de recibir esa visitación. Y había sido declarado por Dios que el Santo Espíritu de Dios iba a llegar hasta los gentiles. Y la palabra se cumplió. Y eso se sigue cumpliendo. Yo digo, hermana y hermano precioso, si usted no ha sido lleno con el poder del Espíritu Santo, de repente en esta actividad Dios hace su misericordia y lo llena con el poder del Espíritu Santo. Eso está, mire, eso es antes que ser parte del grupo de la cocina. Eso está, claro que hay que hacer, hay que trabajar pues, y ahí si no, no nos hacen nuestra comidita, pero hermano, eso está antes de ser diácono, eso está antes de ser cantor, eso está antes de ser del sonido, eso está antes de ser de cualquier cosa. Yo hace días llegué con la espada desenvainada a la iglesia, ya me sacaban los hermanos también, pero les dije, hermanos, por favor, allá me puedo dar yo ese lujo, a veces. Si usted no es bautizado con el Espíritu Santo, mejor venga a dejar su privilegio. Allá dije yo eso. Hermano Willy, perdón, yo nada más, allá estoy diciendo. Porque hermano, hay gente que, mire, llegan a desarrollar una vida espiritual y no tienen el bautismo del poder. Y son los que se encargan de contristar a la gente. Son los de la compañía bomberil, que en lugar de que haya avivamiento, que haya vida, cuando alguien se está riendo en el espíritu, bravos. Si alguien anda danzando y hablando lenguas, molestos. Hermano, en el amor de Dios, este espíritu va a ser derramado sobre toda carne. Mire, esto le va a causar risa, pero cuando yo estuve pastoreando en México, iba a visitar un hogar y nos poníamos a orar en esa familia tan linda. Mire, hermano, no le miento, hasta Lucas, que era el perro, se metía en medio de la rueda y comenzaba a llorar, porque hay perros cristianos. Comenzaba a llorar, hermano, el animalito comenzaba a llorar. Yo decía, ¿será? Sí, hermano, él sentía la presencia de Dios. Si la Biblia dice, hermanos, si el Señor le dijo a los discípulos, si ustedes no cantan, ahí van a ver cómo van a cantar las piedras. No va a ser los animalitos. Los pajaritos, a mí me dijo una hermana en México, una hermana que era químico bióloga, iba ella caminando por la calle y dice que molesta, iba peleando porque ella había estudiado en la Universidad de Querétaro para graduarse de químico bióloga y le dieron un trabajo de barredora. Entonces ella iba brava y decía, ¿cómo es posible? Yo fui a la universidad, estudié para hacer tal cosa y me dieron un trapeador, de trapeóloga me dieron, hermano Ángel. Y cuando iba, hermano, en la calle, dice que pasando por frente de su casa había un pajarito que estaba de cantar. Y le dijo, ¿sabes por qué le doy de comer a ellos? Porque ellos solo se levantan y me comienzan a alabar. Lo que tú no haces. Tú vas alegando en la calle, reclamándome tu título. No le miento, Alejandra. Entró un día a la iglesia llorando y me dijo, hermano Ángel, le vengo a pedir perdón a Dios porque yo soy aquí. A los días le salió su trabajón hasta que reconoció que los pajaritos le ganaban. Esto no es profético, pero ¿qué hacemos?
Que el Espíritu Santo de Dios nos envuelva, hermano. Yo le puedo a usted decir, y últimamente en estos días yo le decía, Señor, solo con que tu Santo Espíritu se manifieste en nuestra vida, nosotros estamos hechos. La iglesia se llena de tantas cosas, hermano, pero de tantas cosas, perdóneme, de tantas cosas, y se olvida de lo último, que es dejar que el Espíritu Santo entre a una congregación y haga lo que tiene que hacer en la vida de las personas. No sé si voy a terminar, pero es que a veces los ejemplos valen. Me mandó el doctor a predicar a una iglesia donde no creían sobre el bautismo del Espíritu Santo una vez, y él no me dijo. Solo me dijo, mira, vas a ir a predicar a una iglesia de un amigo que yo tuve hace muchísimos años, y él requirió un predicador. Era, me recuerdo, un 23 de diciembre, hermano. Y cuando yo entré a esa iglesia, hermano, me fui a sentar hasta atrás, y mire, ese culto tardó como unas 2 horas, porque era punto especial tras punto especial tras punto especial. Y hasta de último pasaron 2 ancianitas, todavía ellas. Y dijo el pastor, ahora va a pasar la hermanita tal y la hermanita cual, y van a empezar a cantar Navidad, Dulce Navidad. Y hermano, mire, cantaban lindo. Navidad, Navidad, Dulce Navidad. Y yo feliz, ¿verdad? También allá atrás. Hasta el buen rato, hermano, el pastor dijo, predicador, ¿dónde está, predicador? Y yo levanté la mano, pase. Pero mire, el Señor tan lindo, en el camino me había dicho, háblales sobre el bautismo del Espíritu Santo. Pero como yo no sabía, hermano, entonces le dije a él, tengo libertad para predicar. El tiempo es suyo, predicador. Así me dijo, el tiempo es suyo, predicador. Bueno, comencé a hablar de cómo el Señor me había bautizado, y hermano, no le miento, al rato comenzó el Señor a bautizar con Espíritu Santo en la congregación. Y un jovencito se levantaba y brincaba y me decía, deme el micrófono, quiero hablar. Se lo di, hermano, como dijo el pastor que yo tenía libertad, se lo di. Y dijo, yo vi entrar una palomita aquí que comenzó a volar por toda la iglesia y se posaba sobre la cabeza de usted, hermana, de usted, decía. Curiosamente, la que estaba hablando lenguas. Él terminó la prédica. Mire, hermano precioso, a la gente se le olvidó Navidad, Dulce Navidad. Que el Señor llene nuestra boca en estos días con el poder del Espíritu Santo, y que usted no se avergüence. Y esta palabra no solo va para las mujeres, esta palabra va para los varones, que a veces los varones no. Tengo confianza para regañarlos, hermanos. No cantan, son duros. Y hermano, yo le voy a decir una cosa, aquí está mi mujer, hoy traigo a mi mujer. Pero yo me recuerdo cuando el Señor me bautizó con Espíritu Santo, ella estaba, mire, surciendo mi calcetín, estaba, cuando yo entré. Le quería hablar en español y no podía. Le hablaba en lenguas y lloraba. Y loco, ¿qué le pasó? Porque ella no se había convertido. Pero desde ese día hasta el día de hoy no he dejado de hablar lenguas. Dios ha sido bueno y ha sido misericordioso, hermano amado. Y es lo único que nos sostiene en nuestros momentos difíciles de intercesión, de oración, de clamor, de gemir. Imagínese, hermano, que hay días en que dice que uno no puede ni orar, y Él, dice, nos ayuda y nos corrige y nos enseña, y va con el Padre y le dice, esto es lo que quiso decir.
Él dice esto, pero es esto lo que realmente tiene en su corazón. Es esto lo que Él quiere, Padre. Y nos trae la respuesta. Por eso, hermano, yo me podría quedar ahí nada más. Imagínense todo lo que trae la interpretación de los sueños, las visiones, el hablar en lenguas, la riqueza espiritual. Ahora, se puede usted imaginar, y yo termino porque por el tiempo, pero hermano, imagínese los fluires, porque cuando el Señor sanó al ciego, estaba yo estudiando acerca de eso, lo manda al ciego, que tipifica también, hermano, el ministerio profético, los videntes. A él lo mandó el Señor a un estanque. En capítulo 9 del libro de Juan, agarró a un ciego, hermano, y lo envió a un estanque. Y cuando lo envió a ese estanque, hermano, resulta que ese estanque, cuando usted ya lo estudia, era el agua, el estanque del agua del remanso se le llamaba, porque el estanque del Siloé era un estanque en donde el agua corría mansamente. Israel lo había rechazado en los días de Isaías. Y ese estanque habla, hermano, de la humildad y de la mansedumbre. Por eso a mí me llamó la atención. Y ese estanque está conectado en los días de Ezequías, hermano, lo habían canalizado. Ezequías, dentro de sus obras de restauración, había canalizado el río Gihón que salía del huerto y lo había canalizado al estanque del Siloé, que estaba en los jardines de la casa del rey David. Y dicen que era el estanque de agua más perenne y más permanente. Entonces se puede imaginar, hermano amado, la necesidad que tenemos nosotros de estar en un fluir. Ahí en el río Gihón también fue ungido David como rey, cuando fue declarado rey después de que, Salomón, después de que David muere. Entonces yo trato nada más de decirle esto. Mire la necesidad. Cuando el milagro lo hizo Cristo, no estaba solo haciendo que el ciego mirara, sino Él estaba haciendo que viera un estanque que lo conectaba con el árbol de la vida, porque de ahí venía ese estanque. Y lo conectaba con el árbol de la sabiduría, del bien y el mal. Por eso es que Cristo en Isaías dice, hermano, que Él fue alimentado con leche, con cuajada, hasta la edad en que iba a poder discernir entre el bien y el mal. Por eso en la iglesia yo veo la necesidad, hermano, de no tragarnos todo nada más. Usted hasta lo que yo le digo, hermano, si usted quiere lo toma y si usted quiere lo deja, porque esto no es, aquí se lo tiene que comer porque así es. Usted, yo siempre he dicho que la palabra es expositiva. Pero si usted mira el Señor y estudia ese pasaje, usted va a ver cómo el Señor le dijo, vete al Siloé y ahí te vas a ver. Él no vio al que lo sanó, al que le puso el lodo. Él se vio cuando fue al estanque, él fue el primero en verse. Y después regresó. Y lo comenzaron a agarrar todos los religiosos, hermano, y a preguntarle quién lo había sanado. ¿Y sabe qué dijeron? Dijeron, saber, dijo él. Él dijo, saber, yo no sé si el que me sanó es un pecador. Yo realmente no me habló él acerca del pecado, ni me condenó, sino dijo, lo único que yo sé es que estaba ciego, pero ahora miro. Vayan a preguntarle a él, no me estén preguntando a mí. Hay cosas, hermano, que en la vida cristiana tal vez uno no puede explicar a cabalidad, pero hermano, qué maravilla cuando Dios le abre a usted sus ojos espirituales y usted puede ver. Y en el camino vendrá la doctrina y vendrán las explicaciones. Por eso yo siempre digo, este tema ustedes seguramente lo van a seguir estudiando, yo me lo voy a llevar también para tratar de estudiarlo allá, porque es necesario que la iglesia sea equipada, no solamente, hermana y hermano, para, como le dijera yo, solo falta estudiar las características de los profetas. Hay mucho tema sobre esto. Pero la parte que a mí me detiene el Señor es en esto.
en el fluir. Los profetas genuinos de Dios llevan a los estanques de agua a la iglesia para que prueben del agua que salpica de su interior como ríos de agua viva y le den conciencia de que tienen vida eterna. Tomar del agua. Si usted mira, por ejemplo, también el Señor prometió llevar a Israel a una tierra en donde fluye leche y miel. El fluir de la leche está referido, hermano, a la doctrina pura. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La palabra que lo apega a usted al amor de Dios, que lo hace piadoso. No la palabra que lo hace arrogante, sino que lo hace amoroso, que lo hace equilibrado también, porque no todo el que le dice a uno mi amor lo ama. Yo lo único que le trato de decir es qué importante es, mire, la riqueza que puede traer, hermano, el ministerio profético. Mañana Dios puede levantar profetas dentro de ustedes, pero tiene que saber que no es solamente el hecho, hermano, de ejercer don de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, sino eso está sostenido por un carácter de justicia, por un carácter de madurez. Tan importante que es eso. Una vez al hermano Otto se peleó él con un subprofeta, y eso lo digo porque, hermano, yo fui parte de ese ministerio. Y el profeta llegó y le dijo, hermano Otto, ahí se acuerda que aquí yo soy el profeta, le dijo. Entonces le dijo, sí, pero ahí te acordás que aquí yo soy el que mando. Porque a veces se invierten los valores. A veces, hermano, cuando una persona comienza a ser usada sobrenaturalmente, ya quiere que todo se le sujete. Y tenemos que ser sabios. Dios ha establecido autoridades, ya ha establecido pastores, y los dones de alguna manera también tienen que ser juzgados y sometidos. No lo veo tan contento, pero bueno. ¿Sabe por qué es necesario esto, hermano? Porque la iglesia está siendo sacudida y tal vez usted dele gracias a Dios que está bien cubiertito, pero vaya a otros lugares y me cuenta. Vaya a otros lugares y me cuenta. Y termino, hermano, termino. Ya ahorita termino. ¿Por qué cree usted que en las ofrendas, a las ofrendas, digamos, que eran de animales domésticos, eran muy diferentes a las ofrendas de los que tenían buche, los pajaritos? A las palomitas había que quitarle el buche, y a los cuadrúpedos o a los domésticos no, ellos eran propicios para el sacrificio porque su amo los alimentaba, les daba la comida, los cuidaba, hasta el corderito dormía si era posible ahí cerca de él porque lo tenía que cuidar. Pero los pajaritos no, a ellos había que quitarle los buches. ¿Sabe por qué? Porque dicen los exégetas, hermano, que los pajaritos van a comer a distintos terrenos. Entonces hasta pueden pecar de robar. Ellos van a un terreno, mire, son tremendos, se van a un árbol y aquí comen y el talí lo sembraron. Se van y van a comer a otro lado y se van a comer otra cosa, y así hay muchos cristianos. No son domésticos, es decir, no se dejan cuidar por sus pastores, sino andan como pajaritos comiendo en todos lados. Y por eso es que andan con el buche así, mire. Ni pueden tragar palabra, ni pueden digerir nada, porque ahí tienen piedras, chinches, tachuelas, de todo. Y cuando ya el pastor les da la comida, ni comer pueden. Les tienen que quitar el buche, que nos quite el buche el Señor hoy y nos saque todo lo que está ahí, mire, que también tipifica la administración. Sacar lo que uno no digiere y lo que no es parte del cuerpo necesario para darnos vida. No sé cómo hacer para parar, pero mejor ahí lo dejamos. Necesario.
Si usted mira, qué importante, el profeta tiene ojos para ver, tiene doctrina para establecer, tiene dones para adornar a la iglesia, pero lo más importante para mí es el carácter. El carácter. A mí me gusta mucho, hermano, cuando llega Natán a la casa de David. Qué maravilla de profeta, ¿va? Mire, ya Dios le había dicho que David andaba chueco. Pero qué bonito, ¿verdad? No llegó a decirle, así dice el Señor, Dios me está mostrando las faldas. No le dijo nada. Le contó un cuento. Le hizo una su parábola. Mire, le dio vuelta. Y David, que era sabio, no se dio cuenta que estaba hablando de él. Y le dio vuelta y le dio vuelta y le dijo, yo conozco un hombre, tenía una ovejita y otro hombre que se la robó y se la comió. Y dijo, ese es digno de que pague 4 veces la corderita. Y le hizo así y salió corriendo. Pero David tenía un corazón como el corazón de Dios y dijo, ese hombre soy yo. Y al rato, cuando David dijo eso, oyó Natán que le dijo, regresa a decirle que por cuanto se ha arrepentido, yo también ya le perdoné su pecado. Yo tengo pena cuando me llega gente a la iglesia, hermano, y se me queda viendo así. Dice uno, a ver qué me miró. Entonces, tengamos un corazón como el de Dios. Cuando el Señor bajó al huerto, encontró a Adán desnudo. Pero si usted es cuidadoso, hermano, Él le puso sus vestiduras. Comenzó a llamarlo. Adán, usted cree que no sabía que estaba desnudo. Adán, Adán. Entonces Adán dijo, ¿dónde? Comenzó a verse. Ya me agarraron, dijo. Le dio oportunidad que se pusiera sus hojitas. Y hay una versión que dice, hermano, que no solo se puso taparrabos, se cubrió con hojas. Estaba cubierto todo con hojas y solo así estaba, mire, Adán metido. Pero Dios fue tan sabio que primero le hizo llegar la voz para darle la oportunidad y no agarrarlo desnudo. Porque Dios es ético. Hay gente que se goza con llegar a desnudar a alguien, ¿verdad? Salen hasta más altos se creen. Yo le descubrí su pecado. Pero Dios no es así, perdóneme. Dios es un Dios rico en misericordia. Dios es un Dios que cubre a su iglesia. Él sabe que somos barro y nos cubre. Está serio el tema, pero necesario. Que Dios levante profetas del Espíritu. Porque los profetas de la carne miran la carne, pero los profetas del Espíritu tienen otro carácter. Le vamos a dar gracias a Dios. ¿Le da usted gracias a Dios, hermano? Démosle gracias a Dios. Démosle gracias al Señor. Si pasamos por el fluir del agua, es decir, por la palabra que purifica, que por su espíritu nos está llevando al arrepentimiento, nos pasarán al fluir. El fluir de Pedro debería de ser el mismo fluir nuestro hasta el día de hoy. Si usted pudo sentir el mover del Espíritu Santo hoy en la mañana, por lo que veo, a través de la administración, de la adoración y la alabanza, dese por dichoso, porque lo están conectando no solamente, hermano, hacia los ríos que fluyen desde el huerto del Edén, sino lo están conectando a un paraíso eterno, una conexión de ese tipo. Y yo creo que eso hay que cuidarlo,
Por eso yo me quedé un poquito meditando en esto, porque dice, si usted mira, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero dice, y aún, eso es lo que me llamó la atención, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Entonces ahí usted puede ver que hay otra ministración específica, no solamente para que el pueblo, como ovejas, como personas a edificar, reciban la administración del Espíritu Santo, sino el Señor también traerá un despertar sobre los ministros. El Señor dice, aún sobre mis siervos voy a traer un derramamiento de espíritu. Usted sabe, hermano, el gran problema que sucede cuando el ministro, vamos a decir en estas palabras, se detiene. El Señor, por ejemplo, en San Juan capítulo 10, cuando está hablando acerca del pastorado, hace un paralelismo entre el pastor, que es Cristo, y los pastores de las congregaciones. Dice, el pastor es el que tiene que tener el poder de entrar con sus ovejas y salir con sus ovejas. Cuando el Señor constituyó a Moisés como pastor de Israel, dice, hermano, hay un término que dice que Moisés tenía la capacidad de entrar y salir con las ovejas. Es decir, entrar quiere decir entrar a esferas espirituales y sacarlas de ahí para trasladarlas a otra dimensión. Habría que estudiar un poquito ese término, pero si usted lo ve de esa forma, entonces en lo postrero de los tiempos tiene que venir o tendría que venir o está viniendo un nuevo derramamiento del Espíritu Santo para que la iglesia esté bien dispuesta, esté bien preparada. Usted sabe, hermano, que hay mucho paralelismo en la relación matrimonial. Tal vez como aquí habemos gente madura en ese sentido. Por ejemplo, hay a veces en la consejería matrimonial uno se da cuenta que hay mucho problema entre esposo y esposa, porque cuando el esposo quiere hacerse uno para cumplir su débito conyugal con su esposa, a veces la esposa está indispuesta y lo manifiesta de alguna manera y no quiere de alguna forma establecer o renovar su pacto matrimonial con su esposo, y se puede también dar a la inversa. Y lógicamente cuando eso se da, inmediatamente, hermano, llegan sugerencias de otras entidades. Por eso es que usted recuerda que el apóstol Pablo, cuando habla en Corintios acerca del matrimonio, dice, no os neguéis el uno al otro. Y eso nada más lo estoy mencionando para hablar un poquito acerca del ministerio como lo ejercía, por ejemplo, Samuel. Y usted sabe que hay edades, hay tiempos y hay periodos. Por eso es que el Señor tal vez está como inquietando a que la iglesia sea bien fundamentada o vuelva a retomar ese tema. Entonces, en Hechos capítulo 2, verso 16, yo voy a leer un pasaje que el Señor estaba dándonos ahí en la mañanita y que por supuesto es bastante conocido por todos nosotros. Y está referido, hermano, al pasaje en donde se levanta un enviado de Dios, el apóstol Pedro, y está haciendo referencia a la profecía que se había dado con anterioridad por el profeta Joel. Leeremos, hermano, del capítulo 2, del 14 al 17 nada más. La palabra dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana.
sino que esto es lo que fue dicho. Quítele dicho y póngale, esto fue profetizado por medio del profeta Joel. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Tal vez valdría la pena leer un poquito más. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Puede tomar su lugar, hermana y hermano, y usted sabe que parecería que hace un doble énfasis en el derramamiento del Espíritu Santo en este pasaje 17 y 18 del capítulo 2. Es bien interesante tal vez que usted mire que dice, o que miremos que dice, y sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí obviamente se está refiriendo al derramamiento que el Señor prometió en los días de Joel, sin exclusión de un grupo que era llamado los gentiles. Usted se recuerda que el día de ayer hablamos un poquito acerca de que el Señor trabaja con tres grupos en una forma más general, que es el grupo gentil. Yo estaba medio revisando un poquito el término gentil, cuando era novio de con quien se casó, o los que han tenido la oportunidad de tener un noviazgo al punto de los celos. El celo es terrible. Claro, no estamos hablando del celo carnal, sino aquí estamos hablando del celo de Dios, que tiene que ver con la dedicación y el cuidado de preservar una entidad con un género de espíritu. Entonces ellos se habían olvidado, hermano, de la pureza, y se habían olvidado de la sencillez, y se habían olvidado de la devoción a una persona que es Cristo. Cuando usted lee el pasaje lo determina bien claramente el apóstol. Entonces dice que no se deben de olvidar de la pureza y de la sencillez de la devoción a Cristo. La vida devocional es clave. Y también ahí advierte que, hermano, van a haber espíritus que van a fascinar a la iglesia. La palabra fascinación está relacionado con la hechicería, está relacionado con la toma de los sentidos, está relacionado, hermano, con tomar control por medio de otro género de espíritus sobre los sentidos de una iglesia que está dormida o adormecida en su espíritu. Entonces esa parte es bien interesante que nosotros la consideremos. Cuando regresamos otra vez al libro de los Hechos, usted sabe que la palabra derramamiento está relacionada con la palabra fluir. La palabra derramamiento es algo que, hermano, en determinado momento no se puede detener. Es algo, es como, yo lo figurizo, hermano, como esos, ¿cómo le llaman? No sé cómo es el nombre aquí en los Estados Unidos, pero son unos tubos que están en las esquinas de las calles y que sirven para cuando van a haber emergencias y los bomberos tienen que conectar ahí sus mangueras para que ahí fluya el poder del agua. Ahora, se puede imaginar que eso nada más lo abran, hermanos, es un derrame incontenible de agua. Entonces, es algo así, es algo que no se puede detener, es algo que aunque el hombre lo quiera enmarcar, no se puede detener. A eso se está refiriendo
el término para hacerlo un poquito más exacto, pero si usted mira, este derramamiento como que el apóstol Pedro lo quería detener porque él era prejuicioso, todavía no, su mente no lograba visualizar que el don del Espíritu Santo tenía que ser derramado aún a los que ellos creían que eran inmundos. Por eso usted mira que en esa visión vio animales que reptan, que son los más bajos, como las serpientes, los espíritus demoníacos o gente que está tomada por ese género de espíritus. Vio cuadrúpedos, que ya es otro género de espíritus, y vio aves. Por eso es bien interesante cómo el apóstol fue trastocado y el Señor tuvo que reordenarle sus pensamientos para que él pudiera llegar a la casa de Cornelio y ver el cumplimiento de la profecía que cientos de años anteriormente se había dado por el profeta Joel. Por eso decíamos, hermano, ¿será que la iglesia realmente está en el mismo fluir? Porque el fluir de Joel es el mismo fluir de Pedro. El gentil es el pagano. El gentil viene de una terminología hebrea que se denota como la palabra goyim, que quiere decir gentil. Cualquier nación en general, refiriéndose a naciones específicas paganas, que su estructura espiritual es muerta y no tienen conocimiento del verdadero Dios. Fíjese, denota personas que su estructura espiritual está muerta, por lo tanto su adoración no está bien dirigida, ni es dirigida, ni tienen la revelación de a quién adorar. Es tan así que usted sabe que precisamente el apóstol Pedro, cuando fue llamado para llevar el evangelio a los gentiles, él se resistió mucho. Y tuvo el Señor que hacer una operación en él e introducirlo en un éxtasis, casi sacarlo de su vida normal e introducirlo en un éxtasis para que él pudiera ver lo que normalmente no se puede ver. Y usted recuerda que cuando tuvo él esa experiencia, dice que le bajaron un lienzo que estaba tomado por las 4 puntas del lienzo, se lo bajaron 3 veces y dentro de ese lienzo venían animales inmundos. Es bien interesante que cuando usted estudia el pasaje, venían animales dentro de ese lienzo que se arrastran, que reptan, que habla de los espíritus más bajos. Si usted estudia la serpiente todos conocemos y sabemos que es tipología, hermano, de la rebelión, del engaño, del trastoque de los sentidos, de la fascinación de los sentidos. Usted recordará que cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia en 2 de Corintios capítulo 11, del 1 al 4, le habla y le dice que la iglesia debe de tener cuidado en los postreros tiempos y dejarse celar. Es bien interesante, es decir, la iglesia debe de interpretar el celo de Dios a través de sus ministros. Y celar en cierta medida, hermano, es tener una completa dedicación y un completo cuidado por parte de los ministros del Espíritu en ponerle a la iglesia un vallado de protección, que es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de trasladarle a la iglesia de los Corintios, porque ellos se habían olvidado de lo básico y de lo esencial. Ellos se habían olvidado, hermano, de la pureza. Si usted se recuerda que el día de ayer se habló de la pureza, de la purificación. Hay un pasaje, no sé si es en Santiago o en Pedro, en donde dice que la verdadera religión, la religión sin mácula, la religión pura es visitar a la viuda, es visitar al huérfano, es tener un carácter piadoso. Entonces, si usted se pone a estudiar cuál es la verdadera religión o lo que verdaderamente liga al hombre con Dios, por medio de sus actos, tienen que ser actos que tengan
un fundamento piadoso. Y usted mira que en 2 de Corintios insiste mucho el apóstol y dice que él está celando a la iglesia. Yo no sé si, hermana y hermano, usted en alguna oportunidad, y que Dios nos ayude para seguir haciendo una relación con el tema que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro hermano pastor. Y creo que es tan necesario para todos los que queremos seguir estando incluidos dentro de un remanente de preservación, preservado. Yo siempre he creído eso. Hay corrientes, hermano, que creen que las mayorías serán transformadas y trasladadas a la presencia del Señor, pero también hay otras corrientes que creen que es una gran minoría nada más la que alcanzará el premio del supremo llamamiento, que es la transformación gloriosa. Yo estoy pensando desde la mañana en un pasaje que está en Hechos capítulo 2, verso 16, y está relacionado, hermano, al hecho de buscar el fluir profético, el fluir del Espíritu Santo, o de alguna manera tal vez investigar si estamos en ese fluir, porque usted recordará que el día de ayer hablábamos cómo ese espíritu ha ido de generación en generación y debería de estar vigente en estos días. No es nada nuevo, sino nada más es algo que se va activando a medida que los ministros del Espíritu lo van percibiendo y lo van impartiendo a la iglesia, siempre y cuando sean ministros constituidos por Dios. Recuerdo que hace muchos años se hablaba que solo los ministros genuinos, llamados verdaderamente, serán los que también establecerán a la iglesia verdaderamente en Cristo. Entonces yo le puse tal vez a esta otra parte de la meditación buscando la línea profética para estar bien dispuestos y preparados, o si usted quiere le pone buscando el verdadero fluir profético para estar bien dispuesto y bien preparado, en la base de que con Juan el Bautista se cierra un ciclo profético y se abre otro ciclo profético. Usted sabe que se habla mucho acerca de esto, y aunque los profetas del Antiguo Testamento tuvieron su función en su tiempo, no profetizan ni ministran de la misma manera, puesto que la entidad a que ellos fueron enviados en el Antiguo Testamento fue al pueblo de Israel como nación, y en esos días no existía la nueva entidad llamada iglesia. Ahora se abre otro ciclo profético en donde Dios está estableciendo profetas, le llamamos nuevo testamentarios, que se dedican a ser como convertidores. Esto es bien importante, hermano, que nosotros lo captemos, porque los profetas del Nuevo Testamento dialogan con los profetas del Antiguo Testamento y convierten la enseñanza para digerirla y ponerla al alcance de la nueva entidad llamada iglesia. Hay detalles ahí que si uno no tiene conocimiento se puede perder, porque hay mucho profeta nuevo testamentario que quiere profetizar y que quiere ejercer su ministerio